Hola, hoy realizaré la presentación de los ingredientes que se tienen que utilizar para la actividad Recetas de la Guerra. Mi grupo, conformado por Martín Torres, Ana María Arteaga y Juan Sebastián Rúa, y yo, hemos tomado la decisión de escoger la pasta, la cual es un plato típico de Italia. En el proceso, mientras que les explico los ingredientes, les voy a hablar un poco sobre el contexto de Italia antes de la Segunda. Bueno, Italia antes de la Segunda Guerra Mundial empieza siendo liderada por Benito Mussolini, el cual buscaba un régimen fascista. Este régimen fascista quería una totalidad absoluta sobre el Estado, siendo también como un poco de dictadura. En 1939 firmó con Alemania y su líder, Adolfo Hitler, el Pacto de Acero, en el cual consistía ser aliados militarmente. Italia no entró directamente a la guerra, sino que después de 1940, en junio, al ver que Alemania tenía más o menos una victoria asegurada y rápida, se unió a la guerra apoyando a Alemania. Aunque, como ya sabemos, no fue algo lo cual haya resultado bien. A continuación presentaré los ingredientes que se necesitan para realizar la receta. Empezamos con un poco de pasta, a preferencia cualquiera, pero pues yo he escogido la pasta que es delgada. Un poco de proteína, carne al gusto, condimentos como lo que es sal, unas hierbas, pimienta y ya. Y para realizar la salsa, un poco de pasta de tomate en sí y otro poco de tomate cherry y un poco de mantequilla para el sartén. Y al finalizar se le echaría un poco de queso parmesano para darle el toque final. Mi nombre es Juan Sebastián Ramírez Rúa y hoy vengo a darle continuidad a la demostración de cómo se hacía la receta los espaguetis italianos. La primera parte ya la dio mi compañero Juan Esteban Luzani y ahora les vengo a presentar la segunda parte. Primero que todo, tenemos una olla con agua hervida, la cual en el caso ya está hervida, y entonces luego le echamos la sal y el aceite. ¿Para qué? Para que los espaguetis no queden tan pegajosos y también tengan un poco de sabor. Revolvemos y entonces ahora esperamos a que esté bien revuelta la mezcla para luego poder ahí echar los espaguetis. Listo. Ahora, ya estando revolvida la mezcla, vamos a echar los espaguetis con mucho cuidado para no quemarnos. Y listo. Entonces ahora esperamos 10 minutos o aproximadamente 8 minutos a 10 para que los espaguetis se vuelvan blandos, para luego ahí sí ya poder sacarlos de la olla. Entonces, continuando con el tema de Italia y Alemania, me toca hablar sobre los campamentos militares. Italia en sí no era muy fuerte militar y armamentísticamente, entonces con la alianza de Alemania obtuvo más ayudas y también Italia ayudó a Alemania, se ayudaron mutuamente. Primero tuvieron en África la invasión a Egipto y entonces tuvo derrota en Libia y Etiopía. También participó en Grecia y en los Balcanes,
Y entonces ya esto sería todo lo que me tocaría hablar y listo. Ya. Listo, entonces ya pasaron los 12 minutos de la cocción del espagueti, ahora procedemos a echarlos en otra olla para escurrir el agua del espagueti para que quede ya individual. Cuidado, hay que tener mucho cuidado para no quemarnos. Y ya con la batidora que teníamos ahí ya los espaguetis quedan. Ahora lo que prosigue es esperar a que escurran y ya mi próximo compañero ya tendrá los condimentos como la cebolla y los tomates para echarle al espagueti a gusto. Hola, mi nombre es Ana María Arteaga y hoy te voy a hablar de la crisis y los cambios de bando en Italia en la Segunda Guerra Mundial mientras preparo la salsa para la pasta. Prendemos el fuego lento, echamos aceite, echamos cebolla y tomate, echamos sal, y condimentos. Bueno, te voy a hablar ahora sí de las crisis y los cambios de bandos en Italia. Tras varias derrotas militares del ejército italiano, esto hizo que iniciara una profunda crisis en Italia. En el norte de África, el ejército militar italiano había sido derrotado y lo mismo había pasado en Grecia, lo cual las varias derrotas y la escasez de alimentos y los bombardeos en las ciudades y el cansancio de la gente, esto hizo que hubiera provocara un disgusto contra el régimen fascista. En 1943, tras la invasión de las tropas estadounidenses y británicas a Sicilia, que es una isla del mar Mediterráneo, el Gran Consejo Fascista votó en contra de Mussolini. ¿Esto por qué? Porque por las varias derrotas que se habían acumulado y porque las tropas estadounidenses y británicas habían avanzado por la península. Entonces el rey Víctor Emanuel III hizo que arrestaran a Mussolini y este fue quien nombró el nuevo gobierno para buscar paz. En ese mismo año, en 1943, en septiembre, Italia firmó el acuerdo de paz con los aliados, en donde Italia oficialmente se cambió de bando. Pero esto no era como, o sea, no se iba a buscar no iban a encontrar la paz ya, sino que Alemania reaccionó rápidamente e invadió el norte de Italia, y lo cual con una operación de comandos liberó a Mussolini y con la ayuda nazi hicieron la República Social Italiana, o también llamada la República de Salo, la cual solo era un estado que era controlado por Hitler. Tras todos estos acontecimientos
Italia está dividida en dos, ya que en el sur estaba siendo dominada por los aliados y el norte estaba siendo controlada por Alemania y fascista. Entonces esto generó guerras internas en Italia. Bueno, eso es todo por hoy. Ya tenemos acá la salsa preparada con los condimentos, la cebolla y el tomate, y ahora seguimos con Martín. Bueno, compañeros, vamos a continuar con la receta que dejaron mis compañeros y también daremos continuación a la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Primero comencemos a continuar con el proceso de añadir los ingredientes a la pasta. Primero calentemos la cebolla, ya habiéndole echado un poco de aceite, claro. Suave. Listo. Bueno, espérame, he hecho el atún y continuamos. Listo, le echamos el atún, echamos todo el atún. Listo, revolvemos. Upa. Y bueno, comenzaremos con la parte en que en el proceso de la Segunda Guerra Mundial en Italia hubieron problemas internos, ¿sí? Comenzando porque hubo un problema conocido como la Guerra Civil de 1943 hasta 1945, que fue comenzado por la caída de Mussolini, un político dictador en este tiempo, ¿no? Tras la derrota de este dictador importante en este momento, pues vino la separación de este país en dos partes. La primera parte era el norte, en donde podíamos encontrar a los fascistas que venían acompañados por Alemania nazi. En la segunda parte podíamos encontrar también, en la parte sur, a la resistencia y que venía acompañada en conjunto a la alianza. Después de ello, de la separación y de tener cada uno sus aliados y potencias fuertes, podemos encontrar que en la siguiente parte de la historia viene la muerte o ejecución de el dictador Mussolini, que fue por una captura de la participación de unos unos partianos italianos que eran básicamente como fuerzas armadas comunes, como eran obreros, eran trabajadores comunes que venían armados. Y ellos iban tras la captura de él porque estaba en un intento de escape, pues porque ya lo tenían muy en la mira. Después de ello, tras ya la ejecución de él y algunos líderes importantes de este movimiento fascista, la alianza y la resistencia básicamente optó por derrotar todas las tropas de Alemania nazi y fascistas que quedaban, porque a pesar de la muerte de estos líderes importantes, pues aún quedaban algunos sobrevivientes que se querían luchar por este ideal. Después de ello, a pesar de tener tropas y todo esto, y persistir bastante, pues la alianza y la resistencia logró derrocar a todas las tropas de Alemania nazi
y pues del fascismo, dando por terminada la guerra en 1945, dando una esperanza, una pizca de esperanza de paz para Italia y para muchos europeos. Luego vienen algunas consecuencias políticas y sociales en este país. La primera, que es la más evidente y la que ya venimos hablando, es el fin de la guerra, de este régimen del movimiento fascista que fue iniciada por el dictador, fue iniciada en 1920, ¿sí? Y ya terminada en 1943 y da por final en 1945 con su ejecución. Luego viene la siguiente consecuencia, que viene siendo en donde se encuentra el nuevo nacimiento de una nueva república italiana, ya que hubo un referéndum popular que abolió con la monarquía que ya habían dejado de Mussolini, el pensamiento, ese tipo de estructura política, y logró dar inicio a un nuevo régimen y sistema democrático en 1946. Después de ello, logró dar una esperanza de paz, una pizca, pero a pesar de ello dejó unas consecuencias, siendo una herida interna muy importante, ya que a pesar de haber terminado con un montón de fascistas y pues básicamente dejando como en claro que ya el movimiento fascista no tenía poder y voto en ese país, todavía habían algunos fascistas que opinaban lo contrario y querían, como en ese momento la resistencia, querían pues ir en contra de lo que estaba pasando. Pues no pudieron, pero a pesar de ello habían dejado ese conflicto interno de los fascistas y los antifascistas. La siguiente consecuencia que obtuvo este país fue que también fue encontrado que, pues como ya veníamos repitiendo, Italia pasó de ser un aliado del eje en el momento en que estaba como siendo influenciado por Alemania nazi y terminando siendo una parte de la alianza, comenzando así incorporándose en la nueva reconstrucción de Europa y dando inicio a la reincorporación de la posguerra. Eso es todo.